Normalmente, cuando hablamos de alcanzar la paz mental absoluta, la imagen que nos viene a la cabeza es de total pasividad. O sea, nos imaginamos flotando en un lago tranquilo o algo así. Claro, o a una persona sentada en completo silencio en la cima de una montaña. Exacto. Una persona que no está haciendo absolutamente nada. El esfuerzo aparente es cero y todo simplemente fluye. Sí, esa es la concepción popular, digamos. Asociamos la paz con la ausencia total de tensión, como si soltar los músculos físicos y mentales fuera el único requisito para llegar a un estado de serenidad permanente. Pero fíjate que la premisa que vamos a explorar en nuestra inmersión analítica de hoy desafía por completo esa noción. Plantea una idea súper contraintuitiva. Ajá, ¿en qué sentido? Pues plantea qué pasaría si la ruta hacia esa paz sin esfuerzo requiriera inicialmente el entrenamiento mental más intenso, agotador y riguroso imaginable. O sea, nos obliga a pensar en la mente como alguien que sostiene una puerta de acero pesadísima con todas sus fuerzas. Wow, una imagen bastante fuerte para hablar de paz mental. Totalmente, pero con un objetivo final muy específico, que es desarrollar la musculatura necesaria para poder arrancar esa puerta de sus bisagras, y así no tener que abrirla ni sostenerla nunca más. Es una paradoja intelectual fascinante, la verdad. La idea de ejecutar un esfuerzo monumental en el presente, única y exclusivamente, para erradicar el concepto mismo del esfuerzo en el futuro. Y ese es justamente el núcleo de nuestro análisis profundo de hoy. Para este programa hemos recopilado un conjunto de fuentes muy particulares. Son extractos, notas conceptuales y un fragmento filosófico específico del capítulo 6 de Un curso de milagros. El título del fragmento es Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino, si no me equivoco. Así es. Y quiero hacer una pausa aquí porque nuestra misión hoy no es adentrarnos en un debate religioso o teológico, para nada. Lo que queremos es desglosar este texto como un marco teórico profundo sobre la psicología del pensamiento. Exacto. Vamos a explorar la paz mental y la forma en que los seres humanos filtramos nuestra información interna. Es fundamental hacer esa aclaración metodológica antes de avanzar. Sí, porque en las fuentes proporcionadas aparecen términos como Espíritu Santo, el ego, Dios y el reino, y es importante saber cómo los vamos a manejar. Vamos a desempacar su significado dentro de la lógica y la estructura del propio documento. O sea, los vamos a tratar como piezas de un modelo cognitivo. Tal cual, un modelo que intenta explicar cómo la mente humana lidia con el conflicto. No adoptamos ni promovemos ninguna postura teológica. Claro, solo extraemos el mecanismo psicológico que propone el autor. Porque la verdad ofrece herramientas conceptuales muy interesantes para cualquiera que busque comprender la arquitectura de sus propios pensamientos. Totalmente de acuerdo. Es un análisis de la mecánica mental. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque para entender por qué este texto exige un estado de alerta tan radical, primero necesitamos comprender cómo visualiza la estructura de la mente. Ajá. Es el punto de partida obligado. Al revisar el material, la descripción que hace el autor me hizo pensar en una arquitectura informática muy contemporánea. O sea, el texto describe la figura del Espíritu Santo casi como si fuera un sofisticado filtro de spam. O un software antivirus de nivel empresarial, pero instalado directamente en la conciencia. Exactamente, esa analogía tecnológica ilustra perfectamente la mecánica que describe el documento. Porque si observamos el texto de cerca, se detalla un proceso de escrutinio continuo. ¿Y cómo opera este filtro exactamente, según la estructura que identificaste en las notas? Pues el texto indica literalmente que esta entidad evalúa y separa lo verdadero de lo falso en la mente. Es como un escáner activo y constante. O sea que cada pensamiento que intente ingresar al sistema operativo central es sometido a una revisión exhaustiva. Así es. Si el pensamiento está de acuerdo con la luz, que en este contexto parece significar que está alineado con la paz y la unificación, el filtro lo conserva. Tiene sentido. ¿Y qué pasa si está, digamos, en una zona gris? Si está parcialmente alineado, el texto dice que tiene un mecanismo para purificarlo, pero si está en completo desacuerdo, lo rechaza categóricamente, para mantener el sistema libre de virus. Al leer esto resulta casi imposible no trazar un paralelo con prácticas psicológicas modernas. Sí, yo pensé de inmediato en la terapia cognitivo-conductual. Exacto.
donde el individuo aprende a auditar sus propios pensamientos y descartar las distorsiones cognitivas que no se alineen con la realidad objetiva. Es que esa conexión aterriza un concepto abstracto en una dinámica muy funcional. El documento describe esencialmente un proceso riguroso de reestructuración cognitiva. Sin embargo, el texto añade una capa adicional de complejidad que me parece brillante. Lo que sucede con esos pensamientos rechazados es muy revelador. Hoy sí, porque no desaparecen mágicamente. Para nada, la fuente introduce inmediatamente a la contraparte de este filtro, que denomina el ego, y establece una regla inquebrantable. Básicamente, lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. ¡Wow! O sea que los pensamientos destructivos o caóticos no se desintegran en el vacío. No, son asimilados por un sistema operativo alternativo que funciona con un código fuente completamente opuesto. Es la definición literal de un conflicto de sistemas. Son dos administradores peleando por el control del mismo hardware, pero con manuales de instrucciones que se contradicen en cada línea. Y el documento es muy claro sobre el núcleo de esa contradicción. No es un desacuerdo sobre variables secundarias, no. Es un desacuerdo fundamental sobre la identidad misma. O sea que el campo de batalla es la definición de lo que somos realmente. Exactamente. Y aquí la fuente aporta un detalle psicológico crucial. Afirma que el ego carece de una definición fija y estable de identidad. Sus creencias sobre la naturaleza humana están en constante fluctuación. Y fíjate que esa pieza de información reconfigura por completo el panorama de por qué experimentamos tanta inestabilidad emocional. Claro, porque si tu base operativa está cambiando todo el tiempo, Pues tú cambias con ella. El texto argumenta que precisamente, debido a que las premisas del ego varían incesantemente, los seres humanos experimentamos fluctuaciones dramáticas en nuestros estados de ánimo. la mecánica tiene todo el sentido del mundo si lo piensas. Sí, porque si un sistema operativo basa su identidad en la comparación externa, un día procesará datos que indican superioridad y generará euforia. Y al día siguiente procesará datos de fracaso y generará una caída libre hacia la depresión. Totalmente. Es una inestabilidad que viene por diseño. Es la naturaleza misma de ese sistema. Es una montaña rusa emocional dictada por la ausencia de una base sólida. En contraposición directa, el texto afirma que la perspectiva del otro filtro posee una cualidad inmutable. ¿Te refieres a la perspectiva del Espíritu Santo? Así es. Mantiene una única visión constante sobre la identidad, libre de comparaciones o amenazas externas. Y al no haber variabilidad en la entrada de datos, pues el resultado lógico es un único estado de ánimo. Al cual el texto se refiere como dicha. Y es clave entender que en este marco analítico, la dicha no se presenta como una emoción fugaz o un pico de dopamina. Sino más bien como un estado base, ¿no? Exacto, como la consecuencia matemática y lógica de mantener una consistencia perfecta en el pensamiento. Bueno, si aceptamos que esta variabilidad constante del sistema del ego nos agota emocionalmente, la pregunta inevitable es, ¿cómo apagamos ese sistema? ¿Cómo priorizamos el filtro de la consistencia? Exacto. Y la respuesta del texto nos lleva a una directriz sorprendentemente severa. Nos introduce a lo que llama la tercera lección. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Es vital contextualizar esta lección dentro de la progresión que marca el documento. El autor señala que este es el avance natural después de asimilar las premisas previas. Sí, menciona lecciones anteriores como aprender que tener se basa en dar y que aprendes lo que enseñas. Que a primera vista estas frases pueden sonar a simples aforismos motivacionales. Totalmente, suenan a frase de taza de café. Pero dentro de este marco psicológico describen leyes mecánicas de la mente. Detengámonos un poco en eso porque requieren una decodificación profunda. La idea de que tener se basa en dar parece desafiar la lógica transaccional básica a la que estamos acostumbrados. Claro. En el mundo físico, si yo te doy mi teléfono, yo ya no tengo un teléfono. Exacto. Pero al analizarlo desde la perspectiva de la psicología cognitiva que propone el texto, parece referirse a la economía de las ideas. O sea que una idea, a diferencia de un objeto físico, no se pierde cuando se entrega. Al contrario, se refuerza en la mente de quien la emite. Ese es el núcleo del argumento. Si una persona proyecta hostilidad o caos hacia el exterior, la mente subconsciente de esa persona procesa y reafirma la hostilidad como su realidad principal. Por eso dice, aprendes lo que enseñas. Significa que el acto mismo de proyectar un estado mental es el mecanismo mediante el cual nos convencemos a nosotros mismos de que ese estado es real. ¡Wow! Es un bucle de retroalimentación.
Por lo tanto, si la proyección de caos genera una experiencia de caos interno, el paso lógico indispensable es auditar con severidad absoluta lo que se permite entrar y salir de la mente. De ahí nace la necesidad de esta tercera lección y su llamado radical a la vigilancia. Pero fíjate que aquí es donde surge una fricción conceptual muy importante en la lectura. A ver, cuéntame. Pues si el objetivo definitivo de todo este andamiaje mental es la paz, la unificación y la tranquilidad absolutas, resulta muy paradójico que el método prescrito sea un constante estado de alerta. Suena contradictorio al principio, sí. Es que la noción de vigilancia ininterrumpida suena a hipervigilancia clínica, evoca la imagen de un guardia en una trinchera escudriñando la oscuridad sin poder parpadear. Y lejos de parecer un estado pacífico, suena a una receta segura para el agotamiento cognitivo crónico. Exactamente. ¿Cómo se reconcilia eso? Esa observación señala una tensión real en el modelo. Lo fascinante aquí es ver cómo el texto no intenta disimular esta aparente contradicción, sino que la aborda de frente. O sea, el autor es consciente de la paradoja. Totalmente. El documento admite abiertamente que este nivel de alerta subraya una dicotomía aguda entre lo que se desea y lo que no se desea. Exige una vigilancia constante, pero contra el conflicto. Ya entiendo. ¿Y la resolución de esta paradoja cuál es? Se encuentra en la ley de la exclusión mutua. Básicamente, la consistencia y el caos no pueden compartir el mismo espacio cognitivo de forma indefinida. O el sistema corre un software de caos o corre uno de consistencia. Exacto. Intentar ejecutar ambos simultáneamente es lo que realmente quiebra la CPU de la mente humana. Ese intento de integración imposible es la verdadera fuente del agotamiento. Mientras la mente intente retener fragmentos de caos creyendo que puede equilibrarlos con fragmentos de paz, la fricción interna va a ser perpetua. Así es. La justificación de esta hipervigilancia extrema se basa en una promesa metodológica a largo plazo. O sea que hay luz al final del túnel. Sí. El objetivo de estar tan implacablemente alerta en el presente es entrenar a la mente para reconocer qué sistema elegir con tal grado de automatismo que eventualmente se libere de la necesidad de tener que elegir en absoluto. Ese concepto de automatización es la llave maestra que destraba la paradoja. Es totalmente comparable al proceso de asimilación de cualquier habilidad motriz o cognitiva compleja. Como aprender un idioma nuevo o tocar un instrumento. Exacto. O tomemos el ejemplo clásico de una persona que aprende a conducir un vehículo con transmisión manual. Uy, sí, eso es estrés puro al principio. Las primeras semanas son la definición clínica de hipervigilancia. El cerebro del individuo está saturado tratando de coordinar variables simultáneas. Tienes que presionar el embrague, calcular las revoluciones del motor, mover la palanca. Revisar los retrovisores al mismo tiempo. Es un estado de alerta tan intenso que si un pasajero intenta iniciar una conversación, el conductor pierde la concentración y el motor se apaga. Existe una lucha constante contra el caos mecánico. Pero el diseño del aprendizaje humano no está concebido para mantener esa tensión mecánica de por vida. El propósito de la práctica rigurosa inicial es modificar la estructura neuronal. ¿Para crear memoria muscular, digamos? Precisamente. Después de meses de mantener esa vigilancia férrea, el proceso se traslada de la mente consciente a los ganglios basales. Se vuelve subconsciente. Y un día, esa misma persona enciende el vehículo, atraviesa la ciudad, mantiene un debate filosófico con su copiloto y llega a su destino sin haber tomado una sola decisión consciente sobre los pedales. La acción ahora ocurre con fluidez total. El esfuerzo colosal e ininterrumpido de las primeras etapas fue la inversión requerida para eliminar la necesidad del esfuerzo en el futuro. Y fíjate que al trasladar esa analogía del aprendizaje motor al aprendizaje de la paz mental, la fuente utiliza una terminología muy específica para describir esta evolución. ¿Cómo lo llama? El texto lo define como la conversión de tener a ser. ¡Wow! La transición de tener a ser. Es una formulación cortita pero que condensa volúmenes de filosofía. Para estructurar esta idea, el documento recurre a la metáfora arquitectónica del altar. Establece que los altares internos representan el centro de devoción de la mente, el lugar donde se depositan las creencias. Ok, ¿y cómo encaja eso con el tener y el ser? Pues en el estado de tener, la mente humana todavía opera en el plano transaccional de las creencias. Las creencias son elementos que se poseen,
que se defienden y que pueden perderse o ser reemplazadas. Claro, yo tengo una creencia y tú tienes otra y podemos debatir. Exacto. Pero el texto marca una distinción ontológica profunda al señalar que el estado definitivo, aquí asociado con Dios y sus creaciones, está más allá de toda creencia. Y en consecuencia, más allá de cualquier duda, me imagino. Tal cual. Esa distinción es vital. Si algo pertenece a la categoría del ser, ya no es un objeto que se pueda perder, no es un estado de ánimo que fluctúe. Es la infraestructura misma de la existencia. Pero esto nos obliga a cuestionar el estado actual de la condición humana. Porque, a ver, si este reino o estado de paz unificada es nuestra infraestructura natural, ¿por qué la experiencia humana promedio se siente tan excluida de él? Es una gran pregunta. Y la respuesta que proporciona el marco teórico es un juego de percepción fascinante. Argumenta que la exclusión real de este estado de paz es estructuralmente imposible. Imposible. O sea, no podemos estar fuera. Las reglas del sistema no permiten que nada exista fuera de esa unificación. El problema central, el verdadero fallo en el código, es únicamente la creencia del individuo de estar excluido. O sea, la mente crea un simulacro de aislamiento. Exactamente. Por lo tanto, el único elemento que este riguroso filtro mental debe excluir y eliminar es la creencia misma de que la separación es real. ¡Qué locura! Es un laberinto de espejos cognitivos. El único muro que impide a la mente acceder a su estado natural de fluidez es su propia convicción inquebrantable de que el muro existe. Y esta dinámica introduce el obstáculo final y más formidable delineado en las fuentes. La duda. Así es. Y el diagnóstico que hace el texto sobre la duda no es nada convencional. Sí noté que no la aborda como un mero escepticismo intelectual o un error de cálculo. La describe en términos puramente patológicos. Afirma que el acto de concebir ilusiones alternas aprisiona la voluntad y literalmente hace enfermar a la mente. Abordarlo como una patología requiere entender la duda como una infección activa dentro del sistema de creencias. Y como toda patología demanda un tratamiento agresivo. En este marco conceptual, mantener la vigilancia implacable contra la formación de la duda es el único tratamiento antiviral efectivo para sanar la mente. Este análisis nos prepara para procesar la que quizás sea la declaración más profunda, contraintuitiva y reveladora de todo el fragmento analizado. ¿Cuál es la frase exacta? La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. ¡Wow! Esa es una afirmación que exige pausar el análisis y recalibrar todo lo que asumimos sobre la defensa de las ideas. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. Inmediatamente invierte la lógica defensiva tradicional del ser humano. La disonancia cognitiva que genera esa frase es intencional. Es que, al desglosar su lógica interna, revela muchísimo sobre nuestro comportamiento estándar frente a nuestras propias creencias. ¿Qué te revela a ti, por ejemplo? Pues revela que operamos bajo una primicia invertida. Generalmente las culturas humanas asumen que lo verdaderamente valioso, lo noble o lo verdadero es inherentemente frágil. Sí se cree que la verdad es como una estructura de cristal que debe ser custodiada. Exacto. Defendida en debates y protegida contra los ataques externos con uñas y dientes. Pero este texto argumenta la posición opuesta. Sostiene que lo que es genuinamente real posee la inercia de la gravedad. O sea, se sostiene por sí mismo independientemente de si alguien lo defiende o no. En contraste, una ilusión, precisamente por carecer de sustancia real, funciona como un castillo de naipes inmenso. Una brisa y se cae. Tal cual. Requiere que el individuo invierta una cantidad masiva y constante de energía mental, atención y estrés simplemente para evitar que se derrumbe bajo su propio peso. Esa es una deconstrucción brillante del concepto. Recontextualiza por completo el propósito del estado de alerta del que hemos estado hablando. Claro, porque el esfuerzo monumental y agotador de esta vigilancia mental no tiene como objetivo montar guardia para proteger la realidad. Ni para defender el estado de ser. Ese estado es inatacable. El esfuerzo masivo se requiere para disciplinar a la mente y lograr que deje de sostener y alimentar las ilusiones que ha fabricado. La duda es el andamiaje que mantiene en pie el castillo de naipes. En el momento en que se permite que la duda sobre la propia completitud ingrese al sistema, la mente se fragmenta. Y pierde la conciencia de su estado de plenitud.
Se pierde la conciencia de la plenitud, mas no la plenitud intrínseca en sí misma. Exacto. Es como si el sol siguiera brillando detrás de una densidad de nubes fabricadas. La metáfora atmosférica queda perfecta. La estructura real permanece intacta, oscurecida pero inalterada. Y es por esta razón que el texto insiste en que la vigilancia hiperactiva tiene una fecha de caducidad. Hay una cita en las notas que encapsula este final del proceso. ¿Cuál es? La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. ¡Qué frase tan potente! O sea, en el instante en que el individuo deja de inyectar energía vital en la maquinaria de las ilusiones, éstas colapsan por simple falta de combustible. Y lo que emerge tras ese colapso es la invocación del ser, un estado que se manifiesta sin requerir fricción o empuje alguno. El recorrido intelectual que proponen estas fuentes proporciona una cartografía mental increíblemente detallada, la verdad. Es un viaje muy completo. Sí, y si sintetizamos los conceptos que hemos desempacado a lo largo de este análisis profundo, observamos una evolución muy clara. A ver, hagamos el recuento. Comenzamos definiendo a la mente humana como un terreno disputado por dos filtros de información. Uno orientado hacia una consistencia inmutable que resulta en dicha. Y otro, el sistema del ego, que se alimenta de fluctuaciones identitarias y arrastra a la psique a través de ciclos interminables de euforia y desesperación. Y para intervenir en esa disputa y desactivar el sistema que genera sufrimiento, el modelo demanda la implementación de una vigilancia estricta. Una atención casi quirúrgica e implacable contra cualquier intrusión de caos o duda en el flujo de pensamientos. Sin embargo, la revelación culminante del texto transforma la naturaleza de ese rigor, porque toda esa hipervigilancia agotadora y esa auditoría constante de pensamientos resulta ser un andamiaje puramente temporal. Es la fase de aprendizaje mecánico con el automóvil manual que mencionabas. Exactamente. El destino final de todo este entrenamiento es la disolución del andamiaje mismo. El objetivo supremo es alcanzar una masa crítica de automatización donde la mente cesa el conflicto. Deja de debatir constantemente entre la paz y la angustia y se asienta en una certeza absoluta que opera por defecto, libre de cualquier esfuerzo consciente. Y creo que el valor práctico de este marco analítico trasciende ampliamente el contexto filosófico original del documento. Totalmente, porque si observamos el ecosistema moderno en el que opera la mente humana actual, un entorno que está caracterizado por una sobrecarga de información brutal, algoritmos diseñados para capturar nuestra atención, crisis de ansiedad generalizada y estímulos incesantes, sí. En ese contexto, la capacidad de ejecutar una auditoría rigurosa sobre los procesos cognitivos propios se vuelve no solo una propuesta filosófica, sino una necesidad de supervivencia mental. Es innegable. Resulta fascinante imaginar la aplicación pragmática de este filtro como un cortafuegos en la cognición diaria. ¿Como una barrera protectora? Sí, establecer una frontera mental donde un individuo pueda observar una narrativa de inferioridad o un pensamiento generador de pánico y decidir categóricamente. Decir algo como, este dato introduce variabilidad caótica en mi sistema. Exacto. No posee utilidad estructural, lo rechazo. Y reconozco que es una proyección que solo puede sobrevivir si decido financiarla con mi atención. Independientemente de las posturas teológicas o escépticas de cada persona, para quien nos escucha, la mecánica de esta higiene cognitiva ofrece un instrumento de inmenso poder para la recuperación de la estabilidad psicológica. Es una herramienta tremenda. Y para cerrar este análisis de manera adecuada, existe una implicación final derivada de este texto que merece ser contemplada más allá de este espacio. Uy, a ver, el territorio de las implicaciones no resueltas. Es el mejor lugar para concluir. ¿Cuál es esa frontera? Consiste en llevar la premisa del texto hasta sus últimas consecuencias lógicas. Te escucho. Si se acepta que el destino definitivo de este exhaustivo entrenamiento mental es alcanzar un estado absoluto de ser, un punto de sanación cognitiva total, donde la verdad es singular, evidente y no admite contradicciones, entonces la necesidad de tomar decisiones desaparece por completo. Exactamente. La pregunta inevitable que surge es, ¿qué lugar ocupa entonces el concepto de libre albedrío en una mente completamente sana? Wow, es una interrogante que desestabiliza axiomas fundamentales de nuestra sociedad. Totalmente.
La cultura contemporánea venera la multiplicidad de opciones y la capacidad de elección constante como la expresión suprema y definitiva de la libertad humana. Creemos que tener 1000 opciones es ser más libres. Pero bajo la óptica de este marco teórico, el simple acto de tener que elegir se diagnostica como un síntoma clínico de que la mente aún se encuentra lidiando con fragmentos de ilusiones. Claro, porque si hay opciones, hay duda. Y si la necesidad de decidir implica que todavía existe una duda activa entre el caos y la consistencia, surge la provocadora posibilidad de que la verdadera libertad sea paradójicamente la ausencia total y absoluta de opciones. Me deja sin palabras. Dejamos esa disonancia conceptual para la reflexión continua de nuestra audiencia. Es una alteración radical de la perspectiva convencional. Sí, ¿podría la libertad definitiva consistir en no tener que elegir jamás? Es un concepto diseñado para resonar largamente después de terminar este programa. Retoma la imagen inicial del análisis de una manera perfecta. El ser humano pasa décadas invirtiendo energía masiva sosteniendo esa pesada puerta de acero contra la presión. Con los músculos temblando por la tensión crónica, convencido de que administrar esa fricción constante es el propósito de la existencia. Y la revelación final es que todo ese inmenso desgaste evolutivo tenía un único fin, que era generar la fuerza de ruptura necesaria para arrancar la estructura de sus bisagras. Así es. Una vez que el obstáculo es eliminado de la arquitectura mental, la corriente fluye y la maquinaria avanza. Sin que se requiera la más mínima intervención. Ha sido una inmersión absolutamente fascinante. Gracias a quienes nos acompañaron en este análisis profundo.